Firma esto ahora o estás acabada aquí. 5 minutos. Ni un segundo más. Las palabras resonaron, planas y definitivas. Sin negociación, sin explicación. Solo una única hoja de papel se deslizó hacia mí, sobre un escritorio que costaba más de lo que ganaba yo en 2 meses. La rejilla de ventilación, justo encima de su cabeza, vibraba con el mismo ritmo de 3 notas de siempre. Pude escuchar a la recepcionista riendo de algo en la oficina exterior. Mis manos estaban frías. Tomé el papel y mi visión se enfocó por un segundo. Renuncia a todas las reclamaciones. Indemnización. Pago de 2 semanas. Línea de firma al pie. Nada más. Ni motivo ni fecha ni detalles específicos sobre qué estaba liberando o por qué. Había trabajado allí durante 6 años. 6 años entrando por esa puerta principal a las 7 de la mañana. 6 años sabiendo exactamente qué proveedor pagaba el día 15 y cuál se retrasaba siempre 5 días. Yo conocía el ritmo de ese negocio, de la misma manera que conoces los sonidos de tu propio apartamento por la noche. Y ahora él quería que me fuera en 5 minutos, solo porque había hecho una pregunta de más. Lo que sucedió a continuación se redujo a una única línea de texto, que escribí bajo mi firma. Pero antes de explicar eso necesito contarles cómo un mayorista de muebles, un hombre con un reloj costoso, y un padre que ya no recordaba mi nombre, chocaron en una sola tarde. Si están escuchando esto, dejen un comentario y díganme desde dónde sintonizan. Significa mucho. Mi nombre es Mara. Tengo 34 años. Hago clic con mi bolígrafo 3 veces rápidamente cuando estoy pensando, lo hago desde la universidad, cuando me di cuenta de que los pequeños sonidos repetitivos me ayudan a concentrarme. Mi hija, Callie, tiene 9 años y sufre de asma, la cual se agrava cada primavera y a fines del otoño. Los martes visito a mi padre en el centro de atención de la memoria, a 3 cuadras de donde trabajaba. Y la mayoría de las semanas, me mira como si fuera una amable extraña, que sigue apareciendo para hablar de cosas que él no puede recordar. Vivía en un apartamento de 2 dormitorios, que olía al limpiador de limón que usaba todos los sábados. El contrato de arrendamiento se renovaba cada octubre. El alquiler se pagaba el día primero. La recarga de medicamentos de Callie ocurría el día 10 de cada mes. Llevaba una lista de cada factura recurrente en un bloc de notas pegado al refrigerador, con un imán en forma de fresa. Mi vida era una serie de pequeñas rutinas predecibles. Me gustaba así. Predecible significaba sobrevivir. Trabajaba para un mayorista de muebles de tamaño mediano llamado Garrett Supply. Movíamos sillas, mesas y estanterías de fabricantes a minoristas. No era glamuroso, eran números, llamadas telefónicas y contratos con proveedores. Yo era quien rastreaba cada dólar que entraba y salía. Sabía cuando algo no cuadraba. Ese era mi trabajo, eso era lo que me pagaban por hacer. Durante 6 años, trabajé para un hombre llamado Horus Garrett. Tenía 71 años y había construido el negocio con sus propias manos. Recordaba mi cumpleaños, preguntaba por los proyectos escolares de Callie. Cuando llegó el diagnóstico de mi padre, Horus me permitía irme temprano los martes sin descontar mi sueldo. Era decente, justo, yo confiaba en él. Entonces, Horus murió. Ataque al corazón, sin previo aviso. Una mañana no se presentó y al mediodía, todos lo supimos. Su hijo se hizo cargo. El nombre de su hijo era Brock. Tenía 38 años y había trabajado en el negocio tal vez 3 años en total. La mayor parte de ese tiempo en ventas, la mayor parte de ese tiempo haciendo lo mínimo indispensable. Usaba relojes que captaban la luz. Conducía un coche que no sabría nombrar, pero que podía escuchar venir a 2 cuadras de distancia. Cuando entró al edificio como el nuevo propietario, 8 meses después del funeral de su padre, nos miró a todos como si fuéramos obras que había heredado y que no quería. No preguntó cómo funcionaban las cosas. Él nos dijo cómo funcionarían las cosas ahora. Nuevos proveedores, nuevos contratos, aprobaciones más rápidas. Vamos a modernizarnos, dijo en la primera reunión. No más prácticas de negocio de viejo. Yo no dije nada. Volví a mi escritorio y seguí haciendo mi trabajo. 3 semanas después, apareció un nuevo proveedor en el sistema.
Nunca había oído hablar de ellos. La factura llegó a mi escritorio para su aprobación. $15.000 por un envío de asientos de oficina. Revisé nuestros precios habituales de proveedores. Pagábamos $5.000 por la misma cantidad a nuestro proveedor habitual. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces y busqué el contrato. Las partidas no coincidían, las cantidades eran vagas. Las condiciones de pago eran extrañas, transferencia inmediata, no un neto de 30 días como hacíamos con todos los demás. Entré en la oficina de Brock con la factura. ¿Por qué este proveedor cobra el triple de lo que pagamos normalmente?, pregunté. No levantó la vista de su teléfono. Ese no es tu problema. Simplemente procésala. Necesito entender el precio. No coincide. Tienes que hacer lo que yo te diga. Me quedé allí durante 3 segundos. Todavía no levantaba la vista. Volví a mi escritorio y moví la factura a una carpeta marcada como retener. No la aprobé. Al día siguiente la factura estaba de vuelta en mi escritorio con una nota adhesiva encima. Haz esto hoy. Letra de Brock, todo en mayúsculas. La devolví a la carpeta de retener. 2 días después, otra factura, el mismo proveedor. $22.000. Los mismos artículos vagos, la misma exigencia de pago inmediato. Otra nota adhesiva, deja de retrasarte. Tampoco aprobé esa. Empecé a investigar más a fondo. Busqué historiales de transacciones que se remontaban a 3 meses, justo hasta cuando Brock se hizo cargo. Hubo otros pagos pequeños al principio, unos pocos miles aquí y allá, a proveedores que no reconocía. Luego pagos más grandes. Todos tenían el mismo patrón, pago inmediato, descripciones vagas, sin documentación de respaldo, y todos se liquidaban los viernes, a última hora de la tarde, justo antes del fin de semana, cuando nadie prestaba mucha atención. Hice clic con mi bolígrafo y saqué los números. En el transcurso de 3 meses, al menos $90.000 se habían movido a proveedores que yo no podía verificar. $90.000 que deberían haber levantado alertas en nuestro sistema, pero que de alguna manera, no lo habían hecho. No podía ignorarlo, no era esa mi naturaleza. Un martes estaba en la sala de descanso calentando mi almuerzo. El gerente de operaciones, un hombre llamado Glenn, que había estado allí casi tanto tiempo como yo, entró a servirse café. Glenn tenía 52 años y era prudente. No armaba alboroto, pero siempre había sido honesto conmigo. ¿Has visto los números de estos proveedores?, le pregunté en voz baja. No cuadran. Glenn sirvió su café lentamente. No me miró. Tal vez simplemente déjalo pasar. ¿Dejar pasar qué? Salió sin responder. La cafetera seguía goteando. Me quedé allí sosteniendo mi recipiente de pasta sobrante, y sentí que algo frío me recorría el pecho. Eso fue un jueves. El sábado, llevé a Cali al parque. Corrió delante de mí hacia los columpios, con su inhalador guardado en el bolsillo de mi chaqueta, como siempre. La observé trepar y pensé en el rostro de Glenn, en las facturas, en el hecho de que tenía una hija que necesitaba estabilidad y un padre que necesitaba cuidados, los cuales apenas podía permitirme, incluso con mi cheque de pago llegando a tiempo cada 2 semanas. Pensé en lo que sucede cuando eres la única persona que se da cuenta de que algo anda mal. El lunes llegué a las 7. Como siempre, mi escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Inicié sesión en el sistema y abrí la carpeta de retener. Todas las facturas que había marcado habían desaparecido. Todas y cada una. Revisé el historial de transacciones. Todas habían sido aprobadas, procesadas, pagadas. Alguien había entrado en mi cuenta durante el fin de semana y las había tramitado. Me quedé muy quieta. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces. Luego me levanté y caminé hacia la oficina de Brock. ¿Accediste a mi cuenta este fin de semana?, pregunté. Levantó la vista. Sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Tengo acceso a todas las cuentas. Soy dueño de esta empresa. No puedes simplemente aprobar pagos sin. ¿Sin qué? ¿Sin preguntarte? No necesito tu permiso, Mara. La forma en que dijo mi nombre me puso la piel de gallina, como si fuera una broma,
como si yo fuera una broma. Soy la controller financiera, dije, ese es mi trabajo. Si algo no se ve bien. Tu trabajo, dijo él, es hacer lo que yo te diga. Punto. Si tienes un problema con eso, podemos hablar sobre si quieres seguir trabajando aquí. Volví a mi escritorio. Mis manos temblaban. Abrí el cajón de mi escritorio y encontré el imán de fresa que guardaba allí, el gemelo del que estaba en mi refrigerador en casa. Lo sostuve y conté mis respiraciones. Eso fue un lunes. El martes fui a ver a mi padre. Estaba sentado en el área común, mirando por la ventana hacia la nada. Me senté a su lado y le conté sobre el proyecto de ciencias de Cali. Asintió pero no respondió. Después de 20 minutos, una enfermera se acercó y dijo que era hora de su medicación. Le besé la frente y me fui. Al salir, la coordinadora de facturación me detuvo. Solo un recordatorio, el pago del próximo mes vence el día 3. Asentí. Lo sabía. Siempre lo sabía. El miércoles, Brock me llamó a su oficina y cerró la puerta. No me pidió que me sentara. Colocó una única hoja de papel sobre el escritorio entre nosotros. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu acuerdo de indemnización. Me quedé mirando el papel. Sentí la garganta tensa. No entiendo. Fírmalo y toma el pago de 2 semanas, o te despido ahora mismo y no obtienes nada. Las palabras eran simples, pero la habitación no lo era. La rejilla de ventilación vibraba. Fuera de la puerta, alguien hablaba de pedidos de almuerzo. Mi visión se estrechó hacia esa única hoja de papel. La tomé. Mis manos temblaron. Era un formulario de renuncia. Lenguaje legal estándar. El empleado renuncia a todas las reclamaciones contra la empresa, pasadas y futuras. Vago. Sin detalles, sin fechas, sin explicación de lo que estaba liberando o por qué. Esto no dice de que estoy renunciando, dije. No tiene por qué. Estás renunciando a todo. A todo. La palabra flotó en el aire como humo. Pensé en el inhalador de Cali, en el cheque de alquiler que tenía que escribir en 9 días, en mi padre en el centro, en las facturas que seguían llegando, aunque él no supiera dónde estaba la mayoría de los días. Pensé en los $90.000 en pagos fraudulentos que había intentado detener. ¿Puedo leerlo?, pregunté. Tienes 5 minutos por ahora. Leí cada palabra 2 veces. Lenguaje de despido estándar, cláusula de renuncia estándar. Pero algo en ello se sentía mal. No legalmente mal, sino estratégicamente mal. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué me estaba forzando a salir ahora, hoy, sin previo aviso y sin documentación? Entonces hice clic. Necesitaba que me fuera antes de que pudiera hablar con alguien, antes de que pudiera documentar lo que había encontrado, antes de que pudiera hacerlo oficial. Necesitaba mi silencio, y lo necesitaba legalmente asegurado. Para eso era este papel. No me estaba despidiendo porque yo hubiera hecho algo mal. Me estaba despidiendo porque yo había visto algo mal. Mi corazón latía con fuerza. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces. Luego recordé algo que mi padre me había dicho años atrás, cuando su mente todavía estaba lúcida. Estábamos sentados en su cocina. Yo tenía 26 años y acababa de empezar en Garrett Supply. Me preguntó qué tal me parecía. Le dije que estaba bien, era estable con buenos beneficios. Horus es un buen hombre, dijo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Conoces a mi jefe? Él sonrió. Soy copropietario. Lo he sido desde el principio. Horus y yo comenzamos ese negocio juntos en el 94. Él lo dirige, yo solo cobro dividendos. Me quedé mirándolo. Nunca me dijiste eso. No me pareció importante. Conseguiste el trabajo por tu cuenta, pero si alguna vez necesitas algo, házmelo saber. Eso fue hace 10 años. Lo había olvidado. O tal vez lo había archivado en la parte de mi cerebro que guardaba información que aún no necesitaba. Cuando llegó el diagnóstico de demencia hace 4 años, me convertí en su apoderada. Decisiones médicas, decisiones financieras, todo. Su abogada testamentaria, una mujer llamada Diane,
me había guiado a través de todo. Autoridad legal, derechos de firma, responsabilidad fiduciaria. Puedes actuar en su nombre en todos los asuntos comerciales, me había dicho Diane. Eso incluye su participación en Garrett Supply. Yo había asentido, archivado la documentación y no había vuelto a pensar en ello hasta ahora. Miré a Brock. Estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados, esperando. Pensó que yo estaba desesperada. Pensó que no tenía opciones. Pensó que firmaría porque necesitaba el dinero y no tenía influencia. Se equivocó. Tomé el bolígrafo. Su rostro se relajó. Buena elección, dijo. Firmé mi nombre al pie. Luego, directamente debajo de mi firma, con letra clara, escribí, apoderada de accionista minoritario según el 18% de participación mantenida en fideicomiso. Dejé el bolígrafo. Brock apenas miró lo que había escrito. Ya estaba extendiendo la mano para tomar el papel, ya sonreía como si hubiera ganado. Bien, dijo. Puedes irte ahora. El pago de 2 semanas se depositará directamente. Me levanté. Salí de su oficina. No me despedí de nadie. Caminé por la entrada principal, pasé junto a la recepcionista, que seguía riendo de algo, pasé por el estacionamiento donde el costoso coche de Brock brillaba al sol. Entré en mi coche y me quedé sentada allí durante 30 segundos. Mis manos seguían temblando. Luego conduje directamente a la oficina de Diane. Ella era una mujer pequeña, con cabello gris y gafas de lectura que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Su oficina olía a papel viejo y café. Levantó la vista cuando entré. Mara, ¿qué pasa? Acabo de firmar algo, dije. Necesito que hagas una llamada. Le expliqué todo. Las facturas, los pagos, las exigencias de Brock, el papel de indemnización, la línea que había escrito debajo de mi firma. Diane escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quitó las gafas y se recostó en su silla. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó. Firmé una solicitud de accionista. Activaste la cláusula de revisión. El acuerdo de asociación original, entre tu padre y Horus Garrett, incluía una cláusula. Cualquier accionista o su representante legal podía exigir una auditoría financiera completa, mediante una solicitud formal por escrito. Acabas de hacer esa solicitud por escrito, firmada y fechada. Brock la aceptó en el momento en que te quitó ese papel. Sentí el pecho apretado. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Diane, ejercemos ese derecho. Llamaré a la firma de auditoría que tenemos en reserva. Enviarán un equipo. Brock tendrá 72 horas para proporcionar acceso total a todos los registros financieros, o incumplirá el acuerdo de asociación. Si ha estado moviendo dinero como describes, lo encontrarán. Luchará contra eso, dije. Puede intentarlo, pero la cláusula es inquebrantable. Horus insistió en ella cuando formaron la sociedad. Quería protección. Tu padre tiene un 18%. Eso es suficiente para activar la revisión. Y tú tienes autoridad legal para actuar en su nombre. Brock te acaba de entregar las llaves. Me senté allí tratando de procesarlo. Ni siquiera leyó lo que escribí. Hombres como él no leen, dijo Diane. Asumen. Ella hizo la llamada. Me senté en su oficina y la escuché hablar con un lenguaje legal tranquilo y preciso. Solicitud formal de auditoría. Derechos de accionista minoritario. Ventana de cumplimiento de 72 horas. Cuando colgó me miró. Estarán en Garrett Supply en 3 horas, dijo. 7 personas, equipo de auditoría forense. No esperan. Conduje a casa. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos y miré fijamente el volante. Mi teléfono estaba en mi regazo. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Glenn no ayudaría. Nadie más en la empresa sabía lo que yo había encontrado. Estaba sola en esto. Callie estaba en la escuela. Entré e hice té. No bebí. Me senté en la mesa de la cocina y miré el imán de fresa en el refrigerador. La lista de facturas, las rutinas, la vida predecible que había construido.
A las 4:15 mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. ¿Es Mara? Una voz de hombre formal, cortante. Sí, soy yo. Soy Richard Alford. Soy el abogado principal del equipo de auditoría que su abogada contrató esta tarde. Estamos en Garrett Supply ahora. Necesito confirmar algunos detalles. Mi corazón latía con fuerza. De acuerdo. Usted firmó un documento hoy con su designación legal como apoderada de un accionista minoritario. ¿Es eso correcto? Sí. Y usted invocó la cláusula de revisión financiera, contenida en el acuerdo de asociación original, con fecha de abril de 1994. ¿Yo? Sí, creo que sí. Lo hizo. Acabamos de informar al actual propietario. No está contento, pero la cláusula es vinculante. Llevaremos a cabo una revisión forense completa a partir de ahora mismo. Necesitaré que venga mañana por la mañana a las 9 para guiarnos a través de las transacciones que usted marcó. ¿Puede hacerlo? Sí. Bien. Traiga cualquier documentación que tenga, notas, correos electrónicos, lo que sea. Colgó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono. Se sentía surrealista, como si hubiera presionado un botón y puesto en marcha algo que no podía detener ahora, incluso si quisiera. Recogí a Cali de la escuela a las 5:30. Se subió al coche y me contó sobre su examen de ortografía. Escuché, asentí y nos fuimos a casa. Preparé la cena. La ayudé con la tarea. La acosté a las 8. Normal, rutinario, predecible. Luego me senté en el sofá en la oscuridad y esperé. A las 9 mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy Glenn. Me enteré de lo que pasó. Ten cuidado. Me quedé mirando el mensaje. Ten cuidado. Eso fue todo. Sin explicación, sin apoyo, solo una advertencia. No dormí esa noche. Me quedé en la cama y escuché los sonidos del apartamento, el zumbido del refrigerador, la televisión del vecino a través de la pared, la respiración de Cali desde la otra habitación. Pensé en el rostro de Brock cuando el equipo de auditoría entrara en su oficina. Pensé en lo que encontrarían. Pensé en lo que sucede cuando eres la única persona dispuesta a decir que algo está mal. A las 7 de la mañana siguiente, dejé a Cali en la escuela y conduje a la oficina de Diane. Ella estaba esperando. ¿Lista?, preguntó. No. Bien. Él tampoco. Condujimos juntas a Garrett Supply. El estacionamiento parecía normal. Los mismos coches, el mismo edificio. Pero cuando entramos todo se sentía diferente. Había gente que no reconocía parada en el pasillo. Extraños con ropa de negocios, llevando cajas de archivos y portátiles. La recepcionista parecía pálida. Richard Alford nos recibió en el vestíbulo. Era alto, de cabello gris y llevaba una carpeta de cuero. Mara, bien. Venga conmigo. Nos llevó a una sala de conferencias en la que nunca había estado antes. La mesa estaba cubierta de papeles. Otras 3 personas estaban sentadas allí. Todas concentradas en sus portátiles. Una de ellas levantó la vista cuando entré. ¿Usted es la controller? Lo era. Necesitamos que nos guíe a través de las transacciones marcadas. Comience desde hace 3 meses. Me senté durante las siguientes 4 horas. Expliqué todo, cada factura, cada proveedor, cada pago que no tenía sentido. Tomaron notas, hicieron preguntas, revisaron registros en sus pantallas y contrastaron mis respuestas. Al mediodía, Richard se levantó. Tenemos suficiente. Gracias. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, terminamos la auditoría. Tendremos hallazgos preliminares al final del día de mañana. Si lo que usted ha descrito es preciso, y basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, lo es, esto se moverá rápidamente. Me detuve. ¿Voy a recuperar mi trabajo? Richard me miró. Su expresión era indescifrable. Esa no es mi área, pero diré esto, usted hizo lo correcto.
No mucha gente lo habría hecho. Salí del edificio. Diane me acompañó hasta mi coche. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Esperar, dijo. Y dejar que ellos hagan su trabajo. Conduje a casa. Recogí a Cali. Preparé la cena. Rutina normal, pero nada se sentía normal. A las 8 de esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Mara, soy Richard. Quería darle una actualización. Hemos descubierto irregularidades significativas, más de $200.000 en pagos fraudulentos, múltiples empresas fantasma, todo vinculado a cuentas controladas por Brock Garrett. Esto se va a poner muy feo, muy rápido. Se me revolvió el estómago. 200.000. Yo había pensado 90. Ni siquiera había visto la mitad. ¿Qué le pasa a él?, pregunté. Eso depende. Pero puedo decirle esto, ya no dirige esa empresa. Colgó. Me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono. $200.000. Fraude. Empresas fantasma. Las palabras parecían demasiado grandes para el pequeño espacio de mi apartamento. Llamé a Diane. Acabo de escuchar a Richard, dije. Lo sé. Él también me llamó Mara. Esto es más grande de lo que pensábamos. El equipo de auditoría encontró evidencia de robo sistemático, transferencias bancarias a proveedores falsos, facturas falsificadas. Brock ha estado desviando dinero desde el día en que asumió el cargo. ¿Qué hago? Nada. Hiciste tu parte. Deja que los abogados se encarguen ahora. Pero no podía hacer nada. Me quedé despierta esa noche pensando en Horus. En cómo había construido esa empresa con sus propias manos. En mi padre, que había confiado lo suficiente en él como para invertir hace 31 años. En la participación del 18% que había estado tranquilamente en segundo plano todo este tiempo, invisible hasta el momento en que la necesité. Al día siguiente no fui al centro a ver a mi padre. No podía enfrentarlo. Aunque él no lo entendería, aunque no lo recordaría, sentía que primero necesitaba tener una respuesta. Necesitaba saber cómo terminaba esto. A las 3 de la tarde Diane llamó. La auditoría está completa. Los hallazgos preliminares confirman más de $230.000 en transacciones fraudulentas. Brock Garrett ha sido oficialmente destituido como propietario interino, pendiente de una investigación criminal. La junta directiva se reunirá mañana para nombrar un liderazgo provisional. ¿Qué pasa con los empleados?, pregunté. Eso depende de la junta. Pero Mara, debes saber. Tu nombre surgió. Quieren reunirse contigo. ¿Por qué? Porque fuiste tú quien lo encontró y porque tienes una posición legal como representante de tu padre. El 18% te da voz. No supe qué decir. La reunión fue programada para el viernes por la mañana. Usé la misma ropa que solía usar para ir a trabajar. Dejé a Cali en la escuela y conduje a Garrett Supply. El estacionamiento parecía más pequeño de lo que recordaba. El coche de Brock se había ido. Adentro, la recepcionista, una mujer llamada Paula, que siempre había sido amable conmigo, levantó la vista. Mara, están esperando en la sala de conferencias. Caminé por el pasillo. Mis manos estaban frías. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces en mi bolsillo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. 4 personas estaban sentadas a la mesa. Reconocí a 2 de ellos, miembros de la junta que había visto en eventos de la empresa. Los otros 2 eran extraños. Mara, por favor, siéntate. Me senté. El hombre a la cabecera de la mesa tenía unos 60 años, traje gris, gafas de montura de alambre. Mi nombre es Leonard Bass. Soy el presidente de la junta. Gracias por venir. Queríamos hablar directamente con usted sobre lo que sucedió esta semana. Asentí. Primero, permítame decir esto, lo que usted descubrió fue criminal. Brock Garrett defraudó sistemáticamente a esta empresa. Si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, el daño habría sido catastrófico. Usted salvó este negocio. No supe cómo responder a eso.
Segundo, continuó, le debemos una disculpa. Usted fue despedida injustamente. Hemos revisado las circunstancias. Ese despido es anulado. Usted es reincorporada con efecto inmediato con pago retroactivo por los días que faltó. Sentí la garganta tensa. Gracias. Tercero, dijo inclinándose hacia adelante. Tenemos una pregunta para usted. Esta empresa necesita liderazgo. Liderazgo real. Alguien que entienda las operaciones, que tenga integridad y que cuente con la confianza de los empleados. Nos gustaría ofrecerle el puesto de directora financiera CFO con autoridad total sobre todas las operaciones financieras. Reportará directamente a esta junta. Me quedé mirándolo. Yo solo soy una controller. Usted era una controller, dijo otra miembro de la junta, más joven y de ojos perspicaces. Ahora usted es la persona que se puso de pie cuando nadie más lo haría. Esa es la persona que necesitamos dirigiendo nuestras finanzas. Pensé en Cali, en el cheque del alquiler, en mi padre sentado en el centro de atención de la memoria, en las facturas que apenas podía pagar, en el imán de fresa en mi refrigerador y en las rutinas que había construido para sobrevivir. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Leonard sonrió. Tómese el fin de semana. Nos avisa el lunes. Salí del edificio. Me senté en mi coche y lloré durante 5 minutos. No un llanto triste ni un llanto feliz. Solo el tipo de llanto que ocurre cuando tu cuerpo finalmente suelta algo que has estado conteniendo durante demasiado tiempo. Esa noche fui a ver a mi padre. Me senté a su lado en el área común y le conté todo. Él no respondió. Miraba por la ventana hacia el estacionamiento, pero a mitad de la conversación, giró la cabeza y me miró. Lo hiciste bien, dijo. Su voz era suave, distante. Luego volvió a mirar por la ventana. Fue la primera frase clara que le escuchaba en 6 meses. Acepté el trabajo. El lunes entré en Garrett Supply como directora financiera. Mi oficina estaba a 3 puertas de donde solía sentarse Brock. Olía a pintura fresca. Había un escritorio nuevo, una silla nueva, una ventana que daba a la nave del almacén. Sobre el escritorio había una tarjeta de los empleados. Bienvenida de nuevo, decía. 32 firmas. Glenn pasó a mediodía. Se paró en el umbral sosteniendo un café incómodo. Debería haber dicho algo, dijo. Cuando me preguntaste sobre los números, debería haberte respaldado. ¿Por qué no lo hiciste? Sacudió la cabeza. Tuve miedo. Pensé que si mantenía la cabeza baja estaría bien. Me equivoqué. No dije nada. Para que conste, dijo. Me alegro de que tú no mantuvieras la cabeza baja. Se fue. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Había 87 correos electrónicos esperando. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces y comencé a leer. 3 semanas después, Brock fue arrestado. Fraude electrónico, malversación, conspiración. La investigación descubrió empresas fantasma en 2 estados. Contratos falsos, documentos fiscales falsificados. Había estado robando desde el día en que murió su padre. Había tratado el negocio como su cuenta personal. La auditoría forense descubrió que había planeado vender la empresa en 6 meses, cobrar y desaparecer antes de que alguien notara el dinero faltante. Había pensado que nadie estaba mirando. Había pensado que yo era solo una controller sin poder y sin opciones. Se había equivocado. El juicio duró 8 meses. Fui llamada a testificar 2 veces. Ambas veces vestí mi ropa de trabajo sencilla y dije la verdad. El fiscal me pidió que explicara las facturas, los pagos, el patrón que había visto. Guié al jurado a través de cada transacción. Brock se sentó en la mesa de la defensa y no quiso mirarme. Fue condenado por todos los cargos. 18 meses en prisión federal, restitución total, prohibición permanente de servir como funcionario de cualquier corporación. Cuando se leyó el veredicto, no sentí nada. Ni triunfo ni satisfacción, solo una tranquila y cansada sensación de que algo roto se había arreglado. Todavía trabajo en Garrett Supply. Han pasado 14 meses desde el día en que Brock puso ese papel de indemnización frente a mí.
Cali tiene 10 años ahora. Su asma está bajo control. Todavía visito a mi padre todos los martes. La mayoría de las semanas no habla, pero a veces, en días buenos, me mira y dice mi nombre. Esos días, le tomo la mano y le digo que la empresa está bien, que su inversión está segura, que yo me estoy encargando de ella. El mes pasado, la Junta votó para comprar las acciones restantes de Brock y redistribuirlas entre los empleados. El 18% de mi padre permanece donde está. Cuando él fallezca, se me transferirá a mí. Seré dueña de una parte del lugar que ayudé a salvar. Pienso mucho en esa tarde. En los 5 minutos que Brock me dio para leer ese papel. En la línea que escribí debajo de mi firma. En lo cerca que estuve de simplemente firmarlo sin pensar, porque estaba asustada y desesperada y no veía otra manera. Pero sí pensé. Hice clic con mi bolígrafo 3 veces y pensé en quién era yo y qué autoridad tenía. Y la usé. La rejilla de ventilación de mi oficina todavía vibra. 3 notas, el mismo ritmo. Cuando lo escucho, recuerdo estar de pie en la oficina de Brock con ese papel en la mano. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que había cometido un error. No un error legal, sino un error de suposición. Asumió que yo no tenía poder. Asumió que no me defendería. Se equivocó. 7 abogados entraron en su oficina 3 horas después de que yo firmara ese papel. 7 personas con portátiles, cajas de archivos y autoridad legal. Pasaron junto a su asistente y abrieron su puerta sin llamar. Yo no estaba allí para verlo, pero Richard me dijo más tarde que el rostro de Brock se puso gris cuando colocaron una copia de mi firma en su escritorio. Cuando le explicaron lo que yo había invocado, cuando le dijeron que tenía 72 horas para abrir cada registro financiero que había estado ocultando, intentó discutir. Intentó afirmar que yo no tenía autoridad. Le mostraron el acuerdo de asociación. Le mostraron mi poder notarial. Le mostraron que su padre y el mío habían construido algo juntos, y que las protecciones que establecieron hace 31 años seguían vivas, seguían siendo vinculantes, seguían siendo aplicables. Él había querido mi firma. La obtuvo. Simplemente nunca preguntó qué poder conllevaba esa firma. Ahora guardo una copia de ese acuerdo de indemnización en el cajón de mi escritorio. No la miro a menudo, pero está ahí. Es un recordatorio de que a veces la línea de texto más pequeña puede cambiarlo todo. De que la autoridad no siempre es ruidosa. De que el poder no siempre es visible. Brock pensó que podía borrarme en 5 minutos. En su lugar, yo lo borré a él. No con violencia, no con espectáculo, solo con la verdad, un bolígrafo y una sola línea de texto que él nunca se molestó en leer.